Bueno, entonces hemos estado hablando de cosas de fisiología del corazón y la idea es hacerlo más práctico. No me quiero meter que la ley de quién sabe qué, que la ley de Ohms, que la ley de Laplace, que todo eso, sino hacerlo más práctico a través de los estudios que se pueden realizar desde el punto de vista fisiológico en un paciente dado. Entonces, el gasto cardíaco lo vamos a estar manejando todo el semestre y acordarnos que el gasto cardíaco es un índice de función ventricular, es una forma de saber cómo está funcionando el ventrículo. Entonces hay enfermedades que provocan un gasto cardíaco bajo, hay otras que provocan un gasto cardíaco alto, que son muy raras, pero hay que entender de dónde sale el gasto cardíaco. Y hay que acordarnos que el gasto cardíaco no es igual en una persona de 2 metros a una persona de 1,50, o sea, tiene que normalizarse con el índice cardíaco. Y el índice cardíaco dijimos que es el gasto cardíaco sobre la superficie corporal en metros cuadrados. Entonces, con esta fórmula del índice cardíaco, que lo normal es de 2.6 a 3.4 litros minuto por metro de superficie corporal, entonces con eso nos damos una idea si el paciente alto o bajo tienen un gasto cardíaco reducido. Hay que acordarnos que el gasto cardíaco se puede modificar por diferentes causas y que a nosotros lo que nos interesa es que si llega un paciente con un gasto cardíaco bajo, ¿cómo podemos subirle ese gasto cardíaco? ¿Cómo podemos normalizar ese gasto cardíaco? Número uno. Y número dos, bueno, pues ¿cómo podemos mantener en un paciente que no está enfermo? ¿Cómo podemos mantener su corazón trabajando bien con un gasto cardíaco normal? Bueno, pues si nosotros sabemos cuáles son los factores que pueden alterar el gasto cardíaco, podemos darnos una idea. Por ejemplo, un paciente que tiene la poscarga muy alta, es decir, un paciente que tiene hipertensión arterial, significa que tiene la poscarga alta. ¿Qué va a pasar con este paciente a la larga? Va a dañarse el músculo cardíaco y va a bajar el gasto cardíaco. Entonces, por eso es importante conocer estas variables. Paciente deshidratado, un paciente chocado por cualquier causa, ya sea anafiláctico, séptico, lo que sea, ya saben que la precarga está baja y entonces el gasto cardíaco está bajo y por eso tiene la presión baja. Entonces, ¿qué hay que hacer? Subir la precarga, es decir, pasarle líquidos. Un paciente que tiene una taquicardia que se mantiene 100, 110, 120 está bien, pero un paciente con taquicardia continua por mucho tiempo va a dañar el músculo cardíaco y también va a provocar disminución del gasto cardíaco. O bien un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 40, de 35 por minuto, obviamente va a tener un gasto cardíaco bajo y hay que subirle la frecuencia cardíaca. Y si es una persona que tiene una enfermedad donde el músculo se daña, por ejemplo en una miocarditis, entonces sabemos que puede tener un gasto cardíaco bajo y entonces hay que estar vigilando a estos pacientes. Vimos dos términos, la precarga y la poscarga, y dijimos que la precarga es la cantidad de sangre que llega, mientras que la poscarga es la resistencia que ofrecen las arteriolas para que el ventrículo saque la sangre. Entonces, esos dos términos son muy importantes, vamos a estar viéndolos muy seguido aquí cuando veamos ya patología. Entonces, la precarga, pues es una forma de saber o de identificar el retorno venoso, de darnos una idea de la precarga según cómo esté el retorno venoso. Y esta precarga, obviamente, nosotros la podemos medir a través de un catéter de PVC. No es necesario meterle un Swan-Ganz, sino que en un PVC podemos nosotros medir la precarga. Si es un paciente que está hipotenso, diaforético, oligúrico, entonces sabemos
por clínica que a este paciente le hace falta líquidos y que entonces entendemos que la precarga está baja. Si nosotros queremos ser más concisos, pues entonces hay que invadir al paciente, le picamos la subclavia, la yugular o alguna vena para poder meterle un catéter de PVC. La poscarga se refiere al aumento de la presión por fuera del corazón, de tal manera que el corazón hace un esfuerzo para sacar la sangre en ese tubo rígido, como viene siendo una aorta, por ejemplo, muy calcificada, o bien cuando las arteriolas están con vasoconstricción. Esto es lo típico, pues es la estenosis, por ejemplo, de la válvula aórtica o la hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabemos qué es la poscarga y que si nosotros queremos mejorar el gasto cardíaco, lo ideal es bajar la poscarga para que el ventrículo trabaje mejor. En algunos casos va a ser necesario aumentar la poscarga. Por ejemplo, en los choques anafilácticos hay una vasodilatación excesiva y a veces necesitamos provocar una vasoconstricción para subir la poscarga y aumentar la presión arterial y mejorar la función del ventrículo. Entonces tenemos que saber el contexto del paciente para saber qué vamos a utilizar. Ahorita me interesa mucho nada más que se queden con los conceptos de qué es precarga, qué es poscarga, qué es gasto cardíaco, qué es el índice cardíaco. Y bueno, las resistencias son una forma de medir la poscarga. Las resistencias podemos medirlas, las resistencias del pulmón o las resistencias sistémicas de toda la economía, es decir, de todas las arterias menos las pulmonares. Entonces, la resistencia vascular sistémica o la resistencia sistémica total o las resistencias periféricas, también se les llama así, resistencia vascular sistémica, resistencias totales sistémicas, ¿sí? Es lo mismo. Podemos nosotros calcularlas si tenemos un paciente que se le puso un catéter de Swan-Ganz. Vamos checando la presión, vamos tomando la PVC y luego una vez que llegamos a la arteria pulmonar tomamos la presión sistólica, diastólica y la media y luego tomamos la presión en cuña, ¿sí? A través del termistor y de la técnica de termodilución inyectamos agua fría y nos dice el gasto cardíaco. Y entonces ya tenemos todos estos parámetros, ya conocemos todos estos parámetros y con estos parámetros nosotros podemos sacar las resistencias vasculares sistémicas y las resistencias vasculares pulmonares. Si es un paciente chocado con unas resistencias muy altas, lo que podemos hacer es bajar las resistencias, mejorar la contractilidad y revisar cómo está la precarga. A lo mejor lo que le falta a este paciente es líquido. Entonces, las resistencias nos van a decir cómo está trabajando el sistema vascular. Si está por arriba de 1500, están las resistencias vasculares muy altas. Si está por abajo de 800, están las resistencias vasculares muy bajas, como en el caso del choque anafiláctico. O en el caso de una hipertensión arterial pulmonar por cualquier causa, pues las resistencias van a estar arriba de 150 y las pulmonares y si hay una vasodilatación, que es raro ver patologías con vasodilatación de la pulmonar, estarían abajo de 60. Si se fijan, para que se las aprendan, las resistencias sistémicas totales o vasculares sistémicas, lo más alto es 1500 en las sistémicas y lo más alto es 150. Le quitan un 0 y es 150 de las resistencias vasculares pulmonares. Y podemos hacer lo mismo, 800 como mínima de resistencia y podemos poner 80 como mínima, de 60 a 80 como mínima de resistencia vascular pulmonar. Acuérdense que son dinas segundo por centímetros a la menos 5. Cuando vean estas unidades son resistencias. Un paciente tiene
unas resistencias de 900 dinas por segundo por centímetros a la menos 5, ¿sí? Estas son las unidades. Ok. Bueno, entonces nosotros podemos calcular las resistencias sistémicas totales o vasculares sistémicas, las resistencias vasculares pulmonares, y ahora sí podemos valorar de manera adecuada un paciente para poder nosotros iniciar un tratamiento. Ay, güey. Me dio frío. Ok. Entonces, con la vasoconstricción, ¿sí? Con la vasoconstricción suben las resistencias, ¿sí? Con la vasodilatación bajan las resistencias. Entonces, cualquier aumento de la poscarga que nosotros queramos hacer, tenemos que vasodilatar, y para eso utilizamos medicamentos que actúen en el sistema vascular periférico o bien medicamentos que actúen en el sistema vascular pulmonar. Eso ya lo veremos de acuerdo a cada patología. Acordarnos que las responsables de las resistencias sistémicas y pulmonares son las metarteriolas, ¿sí? Y acordarnos también que los vasos, las arterias son vasos de resistencia y las venas son vasos de capacitancia, es decir, tienen mucha sangre, mucho volumen. Bueno, vamos a hacer estas preguntitas que nos faltaron ayer. Nos quedamos aquí. El gasto cardíaco es un indicador de, ya dijimos, función ventricular. Y ahora vamos a ver cómo se define, cómo se calcula el índice cardíaco. Angie, Dayan González. Ok, Andrea González Hernández. Sí estoy presente, doctor. ¿Quién está presente? Angie. Angie. Ok, Angie. El, Ok, ¿cómo se calcula el índice cardíaco, Angie? Era el gasto cardíaco Ajá, sobre la superficie corporal. perfecto, muy bien. ¿Y para qué nos sirve el índice cardíaco? ¿Para qué hay que sacarlo? Angie. Bueno, la verdad no tengo para el funcionamiento del corazón. ¿Para qué? Para saber la funcionalidad del ventrículo. Ok. Bueno, para ver la funcionalidad del corazón. Ok, alguien, bueno, vamos a ver, Carla Janet. ¿Sí está Carla? Sí, doctor. Carla, ¿para qué sirve sacar el índice cardíaco? Aparte de para hacernos sufrir, ¿para qué más? Es para saber, o sea, para ajustar el gasto cardíaco a la superficie de la corporal de la persona. Exacto, porque a veces me pueden decir que una persona tiene un gasto cardíaco para mí bajo, ¿sí? Si me dicen, tiene un gasto cardíaco de 3, pero no me dicen el tamaño de la persona, pues yo pienso que tiene un gasto cardíaco bajo, ¿sí? Pero ya si me dicen que es un chaparrito, una persona muy delgadita, un ancianito, pues que está muy delgadito y bajito, entonces a lo mejor ese gasto es suficiente para llevarle sangre a todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, para saber si está bien o no, le saco el índice cardíaco. ¿De acuerdo, Andrea? No, Carla, perdón. Sí, doctor. Ok. Muy bien. A ver, Vanessa, pues que son puras mujeres, ¿qué? A ver, Vanessa, ¿cómo se define volumen latido? ¿Sí me escuchó? Bueno, ¿Cómo se define volumen latido?
Vanessa, ¿sí está? Sí, sí estoy, pero no me escucho. Doctor, sí está, pero no se escucha muy bien. Bueno, vamos a darle chance a Alejandra. Alejandra García. Sí, doctor. ¿La misma pregunta? Sí, ¿cómo se define volumen latido? Me parece que era la sangre impulsada por el ventrículo En en cada latido. Exacto. Entonces, el volumen latido es la sangre expulsada por cualquiera de los dos ventrículos, ¿sí? Pero en cada latido. Es diferente a la sangre que saca el corazón en un minuto, ¿sí? Ese es el gasto cardíaco. Este es en cada latido, ¿sí? Ok. Muy bien. Vamos a ver. Cristina, Isabel Cristina, ¿sí está? Sí, doctor, ¿aquí me escucha? Sí, ok, Cristina. ¿Ya se tomó su café? ¿Mande? ¿Ya se tomó su café? Sí. Ok. Muy bien. A ver, un aumento de las resistencias sistémicas, ¿qué le indican? ¿Que está aumentada la precarga o que está aumentada la poscarga? La precarga, ¿no? ¿La precarga no o la precarga sí? La precarga. La precarga. Ok. Sí. Se me hace que no le echó azúcar a su café, Cristina. No, no le eché azúcar, no me gusta. Con razón. En la mañana cuando se levanten, tómense un vaso con agua. Eso les va a hidratar su cerebro porque se deshidrata en la noche, en la mañana no piensa bien uno. Bueno, si en el día no piensa uno bien, menos en la mañana. Ok. ¿Alguien sabe qué pasa qué significa un aumento en las resistencias sistémicas? ¿Que aumentó la precarga o la poscarga? La poscarga. ¿Quién dijo eso? Yo, Carolina Guzmán. Carolina, muy bien. La poscarga. Carolina Guzmán. Doc, ya me puedo conectar, soy Vane. Bueno, es que estaba conectada en la laptop y me conecté por el celular para que me escuchara. Pero Ah, sí, sí estoy. ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Usted es Angie? No, yo soy Vanessa, pero dicen mis compañeros que me escuchaba muy, pero muy quedito y me conecté Ah, por el celular ahorita también. ok, muy bien. ¿Dónde está usted? Vanessa, Vanessa. ¿Vanessa qué? ¿De qué se pida? Gómez Ramos. Ah, ok, aquí está. ¿Mm? Muy bien, Vanessa. A ver, Ok. Vanessa, ¿y cómo se define la precarga? ¿Cómo se define? Pues ¿Cómo es la la entiende cantidad, usted con sus palabras? ah, pues la cantidad de sangre que llega al corazón. Exacto. Es una forma de decir la precarga, ¿verdad? Que es la cantidad de sangre que llega al corazón. Muy bien. Carlos Octavio Ortiz. César Sandoval Lozano. ¿Me escucha, doctor? Ok, César. A ver, dinos, ¿tú cómo entiendes la poscarga? ¿Qué es la poscarga? Pues es la resistencia que debe vencer el ventrículo izquierdo para que circule la sangre, ¿no? Me parece perfecto, muy bien. La resistencia que ejerce, bueno, que siente, por así decirlo, o la que se ofrece a la salida de la sangre por el ventrículo, ¿verdad? Ok, bueno. Ok, entonces, más o menos, ¿tienen alguna duda de estos conceptos? ¿No? Bueno. Vamos a ver otros conceptos
de manera rápida porque no se nos está atrasando mucho el tiempo. Bueno, el consumo miocárdico de oxígeno, así lo van a ver ustedes escrito, MbO2 es el consumo miocárdico de oxígeno, ¿sí? Fíjense que el músculo cardíaco es el órgano que más oxígeno consume, de tal manera que la sangre venosa del seno coronario es la más insaturada de todo el organismo, ¿sí? Si nosotros tomamos una muestra de sangre del seno coronario, la sangre venosa está muy insaturada. Entonces, el corazón es el órgano con un mayor consumo de oxígeno del cuerpo. Aquí es mayor consumo, no la M, porque sería un pleonasmo, ¿sí? El corazón es el órgano con mayor consumo miocárdico de oxígeno, pues sí. Pero entonces aquí vamos a quitarle la M. El corazón es el órgano con mayor consumo de oxígeno del cuerpo. Los miocitos cardíacos siempre extraen la misma cantidad de oxígeno, de tal manera que si los pone uno a trabajar más, las coronarias tienen que vasodilatarse para aumentarle más su flujo sanguíneo a esa zona, ¿sí? Entonces, este es un concepto importante. Por ejemplo, en un paciente con un infarto, en donde está obstruida la circulación coronaria, no hay suficiente oxígeno, las células empiezan a cambiar para formar ATP, el ciclo de Krebs se para y se empieza el ciclo anaeróbico para formar ATP, ¿sí? Entonces, cuando sucede un infarto, hay una zona de mayor daño en el centro y a la orilla, las células que les está llegando un poquito de sangre por otros capilares, tienen un consumo miocárdico de oxígeno normal, pero si se les disminuye, ¿sí? Y por un lado y por otro lado se produce una taquicardia, aumenta el consumo miocárdico de oxígeno y entonces eso puede provocar que se extienda el tamaño del infarto. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer el consumo miocárdico de oxígeno? A mí me sirve, por ejemplo, cuando hay un paciente con infarto, yo tengo que bajarle los que aumentan el consumo miocárdico de oxígeno. ¿Qué factores aumentan el consumo miocárdico de oxígeno? Por ejemplo, la precarga exagerada, la poscarga exagerada y la frecuencia cardíaca. Son 3 factores que aumentan el consumo miocárdico de oxígeno. Entonces, si yo tengo un paciente con un infarto, yo tengo que bajarle la poscarga para bajar el consumo miocárdico de oxígeno, tengo que bajarle la frecuencia cardíaca para que no consuma tanto oxígeno y que las células que se mantienen en riesgo en la periferia del infarto no se mueran y no se extienda el infarto. Entonces, para eso nos sirve conocer el consumo miocárdico de oxígeno. Bueno, acordarnos lo que les decía, que hay vasos de resistencia, vasos de intercambio y vasos de capacitancia. Los vasos de resistencia son las arteriolas, ¿sí? Aquí es donde se produce una vasoconstricción, por ejemplo, generalizada en el cuerpo, sube la poscarga y sube la presión arterial, ¿sí? Aunque siempre se mantienen con un tono. En el caso de un choque anafiláctico hay una vasodilatación y baja muchísimo la poscarga y la presión baja mucho, el paciente se choca, ¿de acuerdo? Entonces, los vasos de resistencia son las arteriolas, las arterias. Los vasos de intercambio son los capilares, donde se realiza el intercambio de agua, nutrientes, oxígeno. Y los vasos de capacitancia son las venas. Las venas de las extremidades inferiores son receptáculos importantes, tienen mucha sangre y por lo tanto, no sé si han visto que cuando una persona se desmaya tiene síncope, un síncope por estar mucho tiempo de pie, un síncope por ortostatismo. Entonces hay que acostarlo y levantarle las piernas para que regrese sangre del sistema venoso al corazón, es decir, aumentar la precarga y que a través de la ley de Frank-Starling aumente el gasto cardíaco y así subir la presión.
Entonces hay tres tipos de vasos. Vasos de resistencia, vasos de intercambio y vasos de capacitancia. Y hablando de vasos también, Starling, este fue Starling, fue un fisiólogo, el cual pues habló tanto de la ley de Frank-Starling junto con Frank, que decía que a mayor dilatación de las fibras miocárdicas, mayor fuerza de contracción, pero también habló del equilibrio de Starling para que no se vayan a confundir. Una cosa es la ley de Frank-Starling y otra es el equilibrio de Starling. ¿Qué nos dice el equilibrio de Starling? Nos dice que la misma cantidad de líquido que sale por el lado arteriolar es la misma cantidad que entra por el lado venular. Y si llegara a quedar poquitito líquido, se va por los capilares de los vasos linfáticos, ¿sí? Eso nos dice el equilibrio de Starling. ¿Cómo sucede el equilibrio de Starling? Bueno, hay que acordarnos de esta gráfica. Miren, la presión normal es 120/80, ¿sí? La presión normal en las grandes arterias. Cuando la presión entra ya a las arteriolas, ya no tiene esta oscilación y tomamos la presión media. La presión media más o menos es de 100 en la aorta, por ejemplo, y en las grandes arterias, y cuando va llegando a los tejidos va bajando la presión hasta que llega a 60, ¿sí? A 60, entre 60 y 40 entra los capilares. La presión media de aorta en los tejidos es de 60, entonces de 60 a 40 milímetros de mercurio. La presión media de las arterias es la misma que la presión hidrostática. Es la misma que la presión hidrostática. Lo voy a repetir. La presión media de aorta en los tejidos, que viene siendo esta, es la misma que la presión que llega a los capilares, ¿sí? Entonces, del lado, este es el lado arteriolar y este es el lado venular, ¿sí? Entonces, por el lado arteriolar va a llegar la sangre con una presión de 40 a 60 milímetros de mercurio y a esto se le llama presión hidrostática, ¿sí? Presión hidrostática. ¿Alguien sabe qué es la presión hidrostática? ¿Cómo se define la presión hidrostática? Bueno, no sé si sea como tal la definición, pero yo la entiendo como que es la presión que avienta la sangre a la pared de los vasos sanguíneos. Ok, muy bien. Es una forma de entender la presión hidrostática. Muy bien. ¿Quién eres? Carolina Guzmán. Carolina Guzmán. Ok, Carolina. Sí, es una forma de decir la presión hidrostática, es la presión que ejerce el líquido dentro del vaso sanguíneo para poder salirse, ¿sí? Para poder salirse. La presión que ejerce el interior de la sangre para salirse del vaso. Entonces, esa es la presión hidrostática. Y la presión oncótica en cualquier tejido, ya sea en la cabeza, en los pies, en donde quiera, es la misma. La presión oncótica es la misma donde quiera. Entonces, la presión oncótica, ¿cómo se define? ¿Alguien sabe? Sería como un inverso a la presión hidrostática, ¿no? O sea, esta en vez de ser la presión que hace que el líquido como que salga como decíamos con nuestra compañera, esta es inversa, sino, o sea, hace que el líquido, es la presión que hace que el líquido como que se la lleva, por así decirlo, y es dada por las proteínas principalmente. Que transcurren. Ok, sí, tienes el concepto, es la presión inversa a la presión hidrostática, es como la presión que trata de mantener el líquido dentro del vaso, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, ¿tú quién eres?
Ay, soy Joaquín Sebastián. ¿Joaquín qué? García Carranza. Ok, Sebastián. Entonces, cuando nosotros tenemos en el lado arteriolar que la presión hidrostática, ay Dios, a ver si puedo escribir así, que la presión hidrostática es mayor que la presión oncótica, le gana la presión que trata de sacar el líquido y entonces sale hacia acá, sale el agüita, ¿sí? Sale el agua, salen los nutrientes. Ay Dios, a ver, H2O. Bueno, entonces ahí dice H2O, ¿eh? Y entonces sale el agua, ¿por qué? Porque la presión hidrostática es mayor que la presión oncótica, ¿sí? Como sale el agua, baja la presión hidrostática y llega hasta 15, por ejemplo. Aquí ya la presión hidrostática en el lado venular es de 15. De tal manera que en el lado venular la presión hidrostática es menor que la presión oncótica, porque ya dijimos que la presión oncótica, esa no varía en ningún lado, ya sea ni en el lado arteriolar ni en el lado venular, de tal manera que aquí gana la presión oncótica y vuelve a meter el líquido que salió en el lado arteriolar. Y esto mantiene un equilibrio de líquidos, un equilibrio, bueno, sobre todo de líquidos, pero sirve para que salgan los nutrientes hacia las células, vitaminas, glucosa, etcétera, ¿sí? Entonces, este es el equilibrio de Starling, ¿sí? Igual lo vemos aquí, llega las arteriolas, llegan a una presión, una presión hidrostática entre 60 y 40, es mayor que la oncótica, sale el agua, acá baja la presión hidrostática, la presión oncótica es mayor, mete el agua y si quedara algún exceso de agua se va por los capilares linfáticos y entonces siempre está en equilibrio el tejido y entonces la persona no se hincha. ¿Qué pasa si aumenta la presión hidrostática del lado venular, por ejemplo, a 25? En vez de ser 15, aumenta a 25. ¿Qué pasaría? ¿Alguien me puede decir? Pues, tú dimas. Adelante. ¿Qué pasaría si llega a 25 aquí? Pues no se alcanzaría a reabsorber todo el líquido extracelular y puede generar edema. Y se genera edema, ¿verdad? Y esa es la fisiopatología del edema, ¿verdad? Ok, la presión, las venas, las vénulas, se van a conectar a las venas y las venas se va a conectar a la vena cava inferior, por ejemplo, y la vena cava inferior se va a conectar a la aurícula derecha y la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces, cuando sube la presión del ventrículo derecho, la diastólica, sube la presión media de la aurícula derecha, sube la presión de la vena cava y va a subir la presión hidrostática en las venas, por eso en la insuficiencia cardíaca derecha hay retención de líquidos, hay edema, ¿sí? Bueno, este es el equilibrio de Starling. ¿Alguien tiene dudas del equilibrio de Starling? Ok. Muy bien, en el pulmón es diferente. Ahí el equilibrio de Starling también incluyen las presiones, pero aquí el pulmón siempre está seco. Aquí no hay salida de líquido, porque si hay salida de líquido aquí a los alvéolos, la membrana alveolo-capilar se va a separar. Entonces hay que mantener siempre la misma distancia en la membrana alveolo-capilar para que entre el oxígeno a los vasos y salga el CO2 hacia el alvéolo. De tal manera que casi no hay nada de líquido y aparte eso hace que el pulmón sea un órgano seco, que sea muy fácil de inflar, ¿sí? Porque si tuviera líquido va a ser más difícil insuflar un pulmón y entonces el paciente va a tener disnea. Si hubiera líquido aquí entre los alvéolos,
¿sí? La posibilidad de insuflar esos alvéolos es con más energía, con más trabajo, y eso provoca disnea. Entonces vamos a ver qué pasa en los pulmones. En los pulmones, este sería el lado arteriolar, en el lado de la arteria pulmonar. La presión hidrostática aquí, acuérdense que la presión sistólica de la pulmonar es de 30, la presión diastólica es de 10 y la presión hidrostática es de 15 a 20 más o menos, ¿no? Entonces, del lado arteriolar, vean ustedes, la presión hidrostática es de 20 milímetros de mercurio y la presión oncótica de 25 a 28, de tal manera que aquí en el pulmón la presión hidrostática es menor que la presión oncótica, ¿sí? Menor que la presión oncótica. Por lo tanto, no sale mucho líquido aquí al espacio intersticial, ¿sí? Se mantiene casi siempre seco. ¿Qué pasaría del lado venular? Pues está peor porque la presión conforme se va alejando de la aorta va bajando, de tal manera que en el lado venular, por ejemplo, vean ustedes, la presión hidrostática todavía es más bajita, ¿sí? Y la presión oncótica sigue siendo la misma. Entonces acá también la presión hidrostática es menor que la presión oncótica. Entonces, por lo tanto, aquí no hay salida de líquido, ¿sí? Y obviamente, pues tampoco hay entrada de líquido. Si hubiera salida de líquido, ¿sí? Aquí hay unos capilares linfáticos que le ayudan a limpiar de agüita esta zona del pulmón, y por lo tanto la membrana alveolo-capilar se mantiene constante, ¿sí? Y esto hace que se intercambie perfectamente bien el oxígeno y se intercambie perfectamente bien el CO2, ¿sí? Ok, el CO2 es 20 veces más difundible que el oxígeno. Entonces, siempre que hay una patología aquí, inicialmente empieza a haber una disminución de oxígeno porque es más difícil que pase el oxígeno hacia la sangre que salga el CO2, ¿sí? Ya cuando se retiene CO2, que es decir que se afecta aquí, y ya se afectó el oxígeno primero y se afecta el CO2, es que la cosa ya está más grave, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo es el equilibrio aquí a nivel pulmonar. Es diferente al equilibrio de Starling que sucede en las capilares de toda la economía. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? ¿No? No. Ok, ¿qué pasaría si aquí empieza a salir agua en los capilares, alrededor de los capilares? ¿Qué pasaría? No se establece la hematosis. Exacto, hay un problema en la hematosis y eso se va a manifestar como disnea, ¿sí? Esa es la fisiopatología de la disnea del cardiópata, viene siendo esta, como vamos a ver después cuando veamos insuficiencia cardíaca izquierda. Ok, ahora vamos a cambiar poquito y vamos a ver el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco tenemos, 10 minutos, no menos de 10 minutos. Sus compañeras, ¿quién me dijo? ¿Quién va a exponer ciclo cardíaco? Mi compañera Janet y yo. Janet, ¿qué? Abelar Ramírez. Ah, ok. ¿Y usted quién es? García Toca, Jacqueline Alejandra. Ah, perfecto, Alejandra. Entonces, yo creo que, a ver, déjenme ver.
pues lo podemos dejar para la siguiente clase porque esto sí es importante que se lo sepan, pero súper bien, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo ya para la siguiente clase. Ya estamos, son las 8:49. Entonces dejamos ciclo cardíaco para el lunes, ¿les parece? Para que lo preparen así súper recontra bien, ¿ok? Está bien, doctor. Bueno, entonces vamos a hacer aquí un break y vamos a hacer las preguntas correspondientes de esto que vimos el día de hoy. Ok. Carlos Samuel Aguilar. ¿Sí estás? Ok. Alberto Verdín. Ok. Sebastián Solís. Buenos días, aquí estoy. Muy bien, Sebastián. A ver, Sebastián. ¿Cuánto es la presión oncótica normal en la cabeza, en el tórax, en la panza, en las piernas? ¿Cuánto es la presión oncótica normal? Sería de 25, ¿no? 25 a 28, no se te olvide, ¿sí? 25 a 28 más o menos. 25 a 28, ok, perfecto. ¿Tú sabes quién origina la presión oncótica? ¿Qué sustancias? Las proteínas, ¿Cuál? puede ser la albúmina. La albúmina, ok. Abusados con las palabras que ponen antes. No pongan ni no, no sé, puede ser, a lo mejor puede ser, ¿sí? Quiten esas palabras porque a los médicos que ya tenemos cierto tiempo en la medicina como que nos repatea o escuchar eso. Es mejor que me digas esto, ¿sí? Si no es, te digo, no es eso. Pero no digas tú desde un principio no, porque estoy viendo que estás dudando. Entonces trata de demostrar que lo dices con conocimiento, ¿sí? Con confianza. ¿Sale, Sebastián? Sí, está bien. Ok, entonces efectivamente la albúmina es quien produce digamos, la principal encargada de mantener una presión oncótica adecuada en la sangre. Imagínate, Sebastián, en qué patología pudiera o en qué hecho o qué pacientes son los que pueden tener la presión oncótica baja? Eso no se los dije yo, pero bueno, eso es por lógica. Vamos a ver. En pacientes con daño renal, ya que se están perdiendo proteínas a través de la orina, así que pues la proteína tendrían bajas concentraciones de albúmina. Sí, nada más que la proteinuria en el paciente con insuficiencia renal es de proteínas más pequeñitas, pero sí. También pudiera ser la insuficiencia renal, ¿alguna otra? En un paciente con enfermedad hepática, ya que Paciente. Ujú. las proteínas se sintetizan ahí, las proteínas séricas. Las proteínas séricas se originan en el hígado, ¿verdad? La albúmina la fabrica el hígado y entonces en el caso de un paciente que tenga una cirrosis hepática o una lesión hepática severa, no va a producir albúmina y la presión oncótica va a bajar, ¿verdad? Ok. Y un paciente que no tenga patología, pero que llegue por ahí dematizado con una presión oncótica bajita. Por ejemplo, es muy frecuente ver en los niños. Los niños llegan con el pelo güero, el pelo no güero, más bien rojizo, gordito, los ojos hinchados,
como en qué pacientes estaría baja la albúmina con una presión oncótica bajita y que llegan edematizados los niños. ¿No te acuerdas? Sebastián. La verdad no. Ok. En la desnutrición, ¿sí? Desnutrición. En la desnutrición no hay ladrillos para hacer la albúmina y entonces se les baja la presión oncótica y se dematizan. Ese tipo de desnutrición tiene un nombre medio raro. Yo no sé pronunciarlo, Huachorquior o ¿sabe qué, no? Pero por ahí va la cosa. Entonces, hay momentos en que a veces la presión oncótica está baja y el equilibrio de Starling se altera y puede haber edema, ¿sí? Como en el caso de esta desnutrición hipoproteínica de este síndrome. O bien en patología hepática o en patología renal. Muy bien, Sebastián, excelente. A ver, nos faltan... No, pues ya nos lo acabamos todo el tiempo, Sebastián. Chihuahua. Bueno, les voy a dar 5 minutos para que vayan a tomarse un vaso de agua, hidraten su cerebro, para que aguanten todas las clases. Y nos veríamos entonces... Ay Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? Nos veríamos entonces